Mis queridos hermanos, es un privilegio y una bendición estar aquí con ustedes en este maravilloso espacio del ministerio de Secrets Unsealed. Agradecido primeramente al Señor por esta oportunidad y al pastor Esteban Bor y todo su equipo de producción. Y esperamos que esta perspectiva que vamos a compartir con ustedes sea de gran bendición. Y quiero pedirles que me acompañen inclinando el rostro para pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Querido y amante Padre, en esta tarde, al ingresar a tu palabra, queremos hacerlo acompañados contigo. No nos atrevemos a entrar a ella sin la presencia de tu Santo Espíritu para que Él ilumine nuestra mente, obre en nuestros corazones y tu palabra pueda encontrar una aplicación correcta en cada uno de nosotros. Gracias porque somos parte de la última generación y permítenos, Señor, vivir como tú esperas para que podamos, Señor, dar un testimonio de lo que tú te propones hacer en los corazones de aquellos que no solamente esperan, sino que también apresuran tu venida. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La última generación y la salud mental. Y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de la culpa y el perdón. Dos temas dos asuntos íntimamente relacionados con la salud mental. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la última generación con la salud mental? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la última generación va a pasar por un tiempo de angustia como nunca se ha visto antes. Y los que han leído El conflicto de los siglos saben de qué manera la sierva de Dios describe ese periodo en la historia del pueblo de Dios. Y será un periodo muy difícil, muy difícil. Jesús mismo, en el contexto de los últimos días, hizo referencia a este asunto cuando dice que si el tiempo no fuese acortado, ¿qué pasaría con los elegidos? Ustedes lo conocen. Y eso nos hace ver la importancia de la salud mental y el mensaje para esta última generación. Muchos de nosotros crecimos escuchando el mensaje de la última generación. Quizás no nos dijeron, este es el mensaje de la última generación, pero definitivamente ese ha sido el mensaje que hemos recibido. Quizás no lo recibimos en su equilibrio correcto, pero de alguna manera ha afectado nuestras vidas. Y recuerdo mucho cuando estaba creciendo, cuando niño, lo que nos enseñaban en la escuela sabática de los niños, lo que nos enseñaban desde el púlpito, lo que nuestros padres de alguna u otra manera nos transmitían sobre lo que significaba vivir en la última generación. Y una de las cosas que más recuerdo es el juicio investigador, tema especial para la última generación. Y recuerdo que me decían siempre, como les dije en la escuela sabática de los niños, escuchaba pastores, escuchaba siempre, tú no sabes si tu nombre va a salir hoy en el tribunal divino. Y si no estás listo, te vas a perder. Y eso infundía terror en mi corazón. Eso infundía terror en mi corazón. Pensar de que ese día había tenido un mal pensamiento y por lo tanto, si en ese momento en que yo tenía ese mal pensamiento pasaba mi nombre, me iba a perder
para siempre. Y muchas veces pensé, ¿por qué no nací católico? Me habría sido más fácil salvarme que haber nacido adventista. También me preocupaba mucho el hecho del fin del juicio investigador, porque en ese momento los que no se hubiesen arrepentido ya no iban a tener más misericordia. ¿Y en qué momento se terminaría el tiempo de gracia? Así que muchos de nosotros crecimos escuchando estos conceptos sobre el perdón y sobre cómo Dios se relaciona con nosotros. Recuerdo también que cuando tenía aproximadamente 11 años, vivíamos en Uchee Pines, ahí en Alabama, y llegó la hermana Margaret Davis a compartir una semana de oración, y ella tuvo unos momentos especiales con los jóvenes, con los niños. Y ella nos habló de la victoria sobre el pecado y nos dio unas ilustraciones muy sencillas para ayudarnos a entender cómo obtener la victoria sobre el pecado. Y en esos momentos, un niño de 12 años estaba luchando con algunas cosas a nivel espiritual y sentía la necesidad de compartir con alguien y recibir ayuda. Me daba vergüenza compartírselo a mis padres, porque yo pensaba, cuando mis padres me escucharan, iban a decir, y nuestro hijo piensa esas cosas. Y solo eso me daba temor compartirlo. Así que en ese día en particular, la hermana Margaret Davis nos tenía todos los niños allí y nos estaba compartiendo, y abrieron el espacio para preguntas. Y mi mano comenzó a levantarse para yo preguntarle y decirle, hermana, ¿qué podemos hacer si tenemos malos pensamientos? Pero en ese momento me llegó el pensamiento, y todo mundo va a saber que tú tienes malos pensamientos. Así que bajé rápidamente mi mano y no lo compartí. No fue hasta muchos años después, escuchando a un pastor maravilloso, que aprendí cómo Dios maneja esta dinámica del pecado en nuestra vida y cómo encontrar paz, sabiendo que esta naturaleza pecaminosa de alguna manera se convierte en un elemento que nos impide poder disfrutar a plenitud, si no hemos entendido el perdón de Dios, la paz que Dios quiere darnos a nosotros. El mensaje de la última generación parece ser un mensaje muy teórico, es un mensaje muy teológico. ¿Cómo podemos darle una aplicación práctica a este mensaje a nuestras vidas? Todo lo que el Señor comparte con su pueblo, con su iglesia, tiene que tener una aplicación práctica. Y hemos escuchado maravillosos temas toda esta mañana que nos han hecho reflexionar, pensar, pero que también nos tienen que hacer cambiar en nuestra manera, no solamente de ver las cosas, sino también permitirle al Señor obrar ese cambio en cada uno de nosotros. Pero el cambio no se logra solamente queriendo cambiar. Para cambiar tenemos que entender por qué el cambio es necesario. Para cambiar tenemos que entender cómo funciona la naturaleza humana. Para cambiar tenemos que entender qué es lo que Dios nos está ofreciendo y cómo Él quiere que nos apropiemos de aquello, de su perdón. Así que con la ayuda de Dios vamos a hacer ese esfuerzo de volver práctico este tema que puede ser para muchos muy complejo y difícil de comprender. La última generación y la salud mental. Dice 1 Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense ustedes, aquí hay una progresión, y es una progresión que está implícita en el acto de perdonar. Primero dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, pero juntamente con el perdón que viene, y limpiarnos de toda maldad. Hay una cita muy hermosa, pero esa la voy a dejar para lo último, donde la sierva de Dios da una definición del perdón que yo nunca había visto antes. Quizás ustedes la han visto, pero es una definición del perdón preciosa que nos llena de esperanza y de seguridad en el Señor Jesús. Otra de las cosas que aprendí mientras crecía era que nunca podía estar seguro de mi salvación. Esa fue otra de las cosas que aprendí. Y siempre escuchaba a los hermanos evangélicos decir, yo soy salvo. Y como adventista, yo no podía decir eso. Yo solamente podía decir que lo más seguro que tenía era la condenación. Pero el Señor nos ha dado la seguridad de su perdón. La última generación no vive dependiendo de sus sentimientos. La última generación ha aprendido a vivir dependiendo de la realidad de lo que Jesús hizo en la cruz y de lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Cuando nosotros hablamos de seguridad de salvación, estamos hablando de un tema mucho más amplio y hermoso que sencillamente declarar soy salvo. Es un tema donde la salvación es una realidad en nuestras vidas y en la medida que avanzamos en nuestra vida cristiana podemos ver cómo el Señor obra el querer como el hacer para su buena voluntad en nuestras vidas. Y tengo para compartir con ustedes una hermosa y a la vez triste historia que ocurrió en los tiempos de la hermana White. Y saben ustedes, mis queridos hermanos, que los pioneros consideraban que ellos eran la última generación. La hermana White pensó que ella era la última generación. En 1888 el Señor estaba listo para venir a buscar a su iglesia y ellos se consideraban que eran la última generación. Nosotros también creemos que somos la última generación. Y quiero compartirles la historia del hermano Ira Abbey. Y el hermano Ira Abbey y su esposa Rhoda, adventistas de Brookfield, Nueva York, eran amigos de Jaime y de Elena White. Ahora, muy interesante, porque la hermana White tuvo una amiga especial, su mejor amiga. A mí siempre me gusta preguntarle a la gente, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? Yo le pregunto esto a los jóvenes que están allá en nuestro ministerio y algunos de ellos me sorprenden y me dicen, yo no tengo mejor amigo. Y me quedo sorprendido, porque yo sí tengo mejores amigos. Y yo tengo un grupo, y espero que nadie se sienta excluido con lo que voy a decir, pero yo tengo un grupo de 4 personas que son mis mejores amigos. Y uno de ellos está aquí con nosotros hoy, mi amigo David Salazar. Tengo 4 amigos que son los más cercanos, que crecimos juntos, que hemos compartido y nos alegra mucho cuando nos encontramos. Y hay una relación muy especial. Bueno, la gente no piensa que un profeta puede tener ese tipo de relación. La hermana White tenía su mejor amiga. Y su mejor amiga se llamaba Lucinda Hall. Y a ella la hermana White le expresó sus sentimientos, sus pensamientos más profundos, como no lo hizo con ninguna otra persona.
A tal punto que el hermano White después le dijo a Lucinda: quema las cartas que yo te escribí. Para nuestro beneficio, Lucinda no le hizo caso a la hermana White y casi 100 años después fueron encontradas estas cartas en un cofre y hoy en día están disponibles para nosotros. Y allí vemos una dimensión de la sierva de Dios desconocida para nosotros, esa dimensión humana de una persona que necesitaba de alguien que la escuchara, de alguien que la oyera y poder abrirle su corazón. Bueno, el hermano Ira Abbey era el padre de Lucinda, la mejor amiga de la hermana White. Así que muy cercanos con Jaime y Elena White, en 1843 los Abbey se convirtieron en mileritas y en 1845 aceptaron la doctrina del sábado. Los White se encontraron con los Abbeys por primera vez en 1848. Y después de ese encuentro, Jaime y Elena White frecuentaron el hogar del hermano Ira Abbey y su esposa Rhoda. Bueno, esta familia era numerosa, tuvieron 8 hijos. Y en una ocasión Jaime White dijo lo siguiente: sus hijos son una honra para ustedes. Qué hermoso recibir esas palabras de parte de Jaime White. Sus hijos son una honra para ustedes. Esto se lo dijo en junio, el 27 de junio de 1873. Bien, el hermano Jaime y la hermana Elena G. de White invitan a esta familia para apoyar allí en el sanatorio de Battle Creek, y nuestro querido hermano Ira en 1871 se convierte en el superintendente del sanatorio, conocidos por su generosidad hacia el ministerio de la Iglesia Adventista. A través de los años, la familia Abbey recibió testimonios de parte de la sierva del Señor. En algunos les animaba a no trabajar en exceso. En otro testimonio los animó a participar de los principios de la vida saludable. En otro testimonio halagó la influencia y la dedicación del hermano Abbey. Y dijo lo siguiente, carta 45 de 1874. En la providencia de Dios, el hermano Abbey ha entregado su interés y su energía al Instituto de Salud. El hermano Abbey tiene un interés no egoísta, un interés abnegado para avanzarlos al instituto. Si el hermano Abbey depende del Señor y lo hace su fortaleza y su consejero, será de bendición para los médicos, ayudantes y pacientes. El hermano Abbey ha sido una bendición para los demás, al llevar con alegría las cargas, que no son pocas ni livianas. Ha sido bendición para otros y estas bendiciones se reflejarán sobre él nuevamente. Pero a pesar de tener una influencia positiva sobre la obra de la iglesia en Battle Creek, nuestro querido hermano Ira también tenía sus deficiencias, como podemos esperar de un ser humano. De manera reiterada lo aconsejó en cuanto a su actitud hostil hacia sus hijos. Qué interesante, ¿verdad? Porque Jaime White le había dicho, sus hijos son una honra para usted, pero encontramos aquí un padre que no tenía una buena relación con sus hijos, aunque eran una honra para él. En especial era vergonzoso para la familia su hija menor, Lily, que siempre estaba violando las normas de la institución. Estos problemas eran muy difíciles para la hermana White confrontar. ¿Saben por qué?
porque su mejor amiga era hija del hermano Abi. La hermana White y su esposo pasaron muchas horas en oración por nuestro querido hermano. En 1890 llegó el momento más difícil en la vida del hermano Ira. Tuvo una aventura extramatrimonial con Annie Satterley. Una de las cartas más fuertes que la sierva del Señor escribió fue contra el hermano Ira durante este tiempo. La hermana White le escribió de manera muy puntual, decidida, llamándolo al arrepentimiento. El hermano Ira cayó en la desesperación y en la depresión, a tal punto que contempló el suicidio. La hermana White rehusó rendirse con él y en la carta 1D de 1890 lo invitó a mirar a Jesús a través de la fe. Le inspiró confianza, le dijo: el Señor te va a perdonar, no importa lo que hayas hecho. El Señor te va a perdonar y te va a redimir. Y finalmente nuestro querido hermano confesó su pecado y se arrepintió. Pudo comprender que el perdón de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El pecado, el no comprender el perdón de Dios, ¿a dónde llevó la salud mental del hermano Abi? A la desesperación y al desánimo, a punto de contemplar, contempló el suicidio como una solución. Difícil pensar que un miembro de la última generación pudiese llegar a esta condición. Y muchas veces nosotros somos duros con nuestros hermanos hasta que pasamos por esa circunstancia y entonces nos damos cuenta cuán necesario es comprender lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas y cómo Él se compadece de nuestra condición. Todos los mandamientos de Dios son promesas. Todo mandamiento de Dios lleva implícito el poder. Nosotros como última generación no tenemos nada que temer. Somos una generación privilegiada porque estaremos acompañados de una manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía que no se ha visto antes en la historia de este conflicto entre el bien y el mal. Así que ser parte de la última generación es un privilegio. No debemos tener temor de ser parte de la última generación, porque Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y que su Espíritu nos va a asistir. Y si Él nos está pidiendo que debemos vivir de una manera especial, es porque Él va a estar allí para darnos el poder para poder vivir de esa manera. Ser parte de la última generación es un privilegio. No es algo que debemos temer. No es algo que debemos pensar que es muy difícil. En mis conversaciones con muchos hermanos me dicen: ay, yo le pido al Señor que me lleve antes porque yo no quiero pasar por esos tiempos de angustia. Te quieres perder los eventos finales, te quieres perder la oportunidad del privilegio de poder estar presente y ver la victoria del bien sobre el mal. El Señor nos ha prometido que Él nos va a acompañar y su poder va a estar allí con nosotros. No tenemos nada que temer. Es un privilegio poder ser parte de la última generación. De hecho, la sierva de Dios nos dice que debemos esforzarnos para ser parte de los 144,000. Y los 144,000 son la última generación.
es un privilegio, tanto que este grupo va a tener una distinción especial en el reino de los cielos. La última generación va a tener una distinción especial en el reino de los cielos. Pero necesitamos comprender cómo el perdón nos ayuda para poder tener una salud emocional óptima. Porque sin salud emocional, sin salud en cualquier sentido, no podemos trabajar bien para el Señor, vivir bien para Él. Y, por supuesto, la salud emocional es muy importante. Vamos a analizar un poquito lo que es el perdón en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 3 palabras principales para el perdón. Y esta es nasa, salak y kafar. Y nasa significa quitar o remover. La encontramos en Génesis 50, 17 y también en Éxodo 10, 17. Y en muchos otros versículos, pero solamente les doy estos 2 como muestra. Entonces, nasa significa quitar o remover. Vamos a Génesis 50, 17. Y aquí encontramos que nos dice la palabra de Dios: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. En este versículo de Génesis se usa la palabra hebrea nasa, que significa quitar o remover. Vamos al Salmos 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Y leemos: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. En este salmo, la palabra que se usa es salak. Y la palabra salak significa perdonar. Pero esta palabra tiene un uso exclusivo en el Antiguo Testamento. Solo se usa para describir el perdón que Dios puede dar. En Génesis 50, 17 vimos que José perdona a sus hermanos. Usa la palabra nasa, quitar, remover. Pero en el Salmo 86, 5 y en otros lugares en el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra salak, solamente se está describiendo algo que Dios puede hacer. Hay un perdón que solamente Dios puede hacer. La palabra kafar, que significa cubrir, expiar, reconciliar, es otra palabra para el perdón en el Antiguo Testamento. Y la encontramos en una variedad de versículos, pero vamos a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 8. Y leemos, dice: perdona Jehová a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Así le será perdonada esa sangre. Y ahí usa la palabra kafar, que significa cubrir, expiar, reconciliar. Salak no solamente describe únicamente el perdón de Dios, sino que también describe el carácter de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Pero, ¿qué papel cumplimos nosotros en el proceso del perdón? Nosotros perdonamos ¿a quiénes? Nosotros perdonamos personas. Dios perdona pecados. Por eso la Biblia nos llama: ve y arregla con tu hermano. Perdónalo. Yo lo puedo perdonar a él,
pero sus pecados solo los puede perdonar ¿quién? Dios es el único que puede perdonar pecados. En el Nuevo Testamento también encontramos, por supuesto, el perdón. Y en el Nuevo Testamento también hay 3 palabras principales para el perdón. Tenemos apulein, que significa liberar, perdonar. Ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, no estamos usando el hebreo, sino el griego. Y encontramos que esta palabra, liberar, perdonar, colocar en libertad, se encuentra en varios lugares. Vamos a buscar en Juan 19:10. Juan 19:10. Y leemos. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Ahí donde usa la palabra soltarte, está usando la palabra apolein, que significa colocar en libertad. Pilato le dice a Jesús: yo tengo la autoridad, ¿para qué? Para colocarte en libertad. Liberar, perdonar. También tenemos la palabra carizomai, que significa gracia, recibir sin merecerlo. Y en Romanos 5:17 encontramos un ejemplo del uso de esta palabra por el apóstol Pablo. Romanos 5:17 leemos: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Donde aquí dice la abundancia de la gracia, ahí usa la palabra carizomai, que significa gracia, recibir sin merecerlo. La última palabra es afimei, que significa alejar, dejar, remitir. Y vamos a Lucas 5:24 para ver un ejemplo del uso de esta palabra. Lucas 5:24. Y aquí dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí se usa la palabra afimei, que significa alejar, dejar, remitir. En la medida que nosotros comprendemos lo que significa el perdón, vamos a poder tener una idea más clara del carácter de nuestro Dios y lo que Él se propone hacer en nuestras vidas. Muchos de nosotros no hemos entendido toda la dimensión del perdón. Quiero leerles de Review and Herald, enero 13 de 1891. La cita está en inglés y no me gusta traducirlas e imprimirlas cuando no están traducidas ya al español, porque aquellos de ustedes que no hablan inglés no van a poder tener acceso a ellas. Así que me gusta ponerlas en inglés, irlas leyendo, ¿verdad? Para que la persona que sea bilingüe pueda constatar que la lectura es tal como está. Review and Herald, enero 13 de 1891. Leemos, estoy traduciendo. Cada cristiano tendrá una dura batalla con sus hábitos erróneos. Debe vencer su incredulidad, su deformidad de carácter, su inclinación a la autocomplacencia. Su resistencia a la luz, a las advertencias y a los llamados han dejado una marca en su vida. Y aunque Dios lo ha perdonado, él siente que no se puede perdonar a sí mismo. Entonces, el perdón de Dios es un hecho aunque tú no lo sientas. Aunque tú no te puedas perdonar por lo que hiciste, el perdón de Dios
es un hecho. El Señor declara: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así como el cielo está por encima de la tierra, así es grande su misericordia hacia aquellos que le temen. Su promesa es: perdonaré su iniquidad y no recordaré sus pecados. Qué hermosa promesa. Así que el perdón es una realidad aunque tú y yo no lo sintamos. Cuando hemos aprendido por la fe a aceptar ese perdón, entonces como consecuencia, ¿qué hay? Paz. Y esta paz que nos trae sanidad emocional y mental. Yo sé que todos nosotros en algún momento hemos tenido algo que nos perturba a nivel emocional. Algo que hicimos que sabemos que no estuvo bien hecho. Y aunque le hemos pedido perdón al Señor, nos sigue molestando, nos sigue molestando. ¿Cómo podemos nosotros lograr la liberación de estos sentimientos de culpa que, aunque hemos pedido perdón, nos atormentan? Recordemos, en el periodo cuando la última generación va a estar sin mediador, nos dice la inspiración que el enemigo, ¿qué va a hacer? Nos va a traer a la memoria que nuestras faltas y nuestros pecados. Y eso va a causarnos ¿qué? Angustia. Para mí el tiempo de angustia va a ser más una angustia a nivel de nuestros pensamientos y no tanto una angustia a nivel de que vamos a estar corriendo y huyendo. La guerra más grande se lleva a cabo es en nuestra mente. Y en ese tiempo Satanás va a tratar de manera infructuosa, porque ya vamos a estar sellados, privilegio de la última generación, pero aún así Satanás va a tratar de dañarnos el momento, recordándonos los pecados que hemos cometido en el pasado. Ya confesados, ya perdonados, pero aún así el enemigo lo va a usar para causarnos inquietud. ¿Cuánto nos ocurre eso en la actualidad? ¿Cuántos de nosotros? He conocido hermanos, conocí a una familia muy dedicados a la obra misionera. Y yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué esta actitud de esta señora? O sea, es excesivo cómo trabaja, cómo se sacrifica, cómo vive de abnegadamente. Y yo estaba admirando a esta hermana. Y entonces mi esposa me dice, no, lo que pasa es que ella no puede lidiar con sus sentimientos de culpa por un error que cometió en el pasado. Y ella está tratando de expiar, está tratando de hacer la paz, no con Dios, con ella misma, con sus pensamientos, haciendo. ¿Y cuántos de nosotros no estamos cayendo en lo mismo? Porque no hemos aprendido que el perdón de Dios es tan amplio, tan profundo, que no hay pecado que no pueda ser perdonado. En una ocasión estaba compartiendo con un grupo de hermanos y les hice un ejemplo y les dije, ¿qué piensan ustedes de un hombre que se haya sentado a pensar en que quería quitarle la mujer a su prójimo? Y lo planificó todo y finalmente entonces lo hizo. Y su adulterio fue parte de un plan premeditado. No fue que cayó por los impulsos de la carne, no, sino que lo premeditó. Y yo les pregunté a los hermanos, ¿tendrá perdón de Dios esa persona? Y para mi gran sorpresa, muchos me respondieron que no. Entonces yo les dije, bueno, esa persona se llama David y está en la Biblia. Y él planificó no solamente un adulterio, sino que planificó un asesinato también. Y Dios lo perdonó.
¿Cuántos de nosotros entendemos realmente cuán amplio es el perdón de Dios? Y no es un perdón que nos predispone a ir a hacer el mal porque Dios nos perdona, no. Nosotros no creemos en las indulgencias, pero sí es una realidad que nos hace entender y dar la seguridad del perdón de Dios para nosotros. Si no fuese así, solamente una persona que nunca se ha equivocado podría tener paz mental. Y esa persona no existe en esta tierra. Todos tenemos que recibir el perdón de Dios para poder experimentar la verdadera paz. Uno de mis personajes preferidos de la Biblia es Pedro. Y Pedro escribió sobre el perdón. Pedro fue ese apóstol tan cercano de Jesús. Y leyendo el Espíritu de Profecía encontré algo sobre Pedro. Siempre escuché desde niño que a Pedro lo crucificaron. ¿De qué manera? ¿Ustedes recuerdan? Lo crucificaron con los pies para arriba y la cabeza para abajo. ¿Y saben qué me decían a mí mis maestros bíblicos? Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se sentía digno de morir como había muerto el Señor Jesús. ¡Wow! Pero qué humildad la de Pedro. Hasta ese punto llegar. Si morir crucificado con la cabeza arriba era terrible, imagínense lo que sería ser crucificado con la cabeza abajo. Ustedes saben lo que eso significa. Aquellos de ustedes que conocen de fisiología y anatomía saben lo que implica que toda la sangre se baje al cerebro. El dolor tan terrible. Pero ¿saben ustedes por qué Pedro pidió que lo crucificaran de esa manera? Vamos a dejar que sea la inspiración la que nos diga por qué. Leo de Hechos de los Apóstoles, página 429. Esta sí está en español, así que ustedes la pueden encontrar y leer. Hechos de los Apóstoles, página 429, párrafo 1. Dice, a Pedro, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectivas de esa espantosa muerte, vamos a leer y entender, en perspectivas de esta espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Pedro no había podido olvidar su gravísimo pecado. Pero una cosa es olvidar y otra cosa es aceptar el perdón. Tú y yo podemos recordar nuestras fallas del pasado, pero si hemos entendido el perdón de Dios, ese recuerdo no va a ir acompañado de desesperación, ni de amargura, ni de inquietud. Va a ir acompañado de agradecimiento porque hemos recibido el perdón de Dios. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Hasta ahí yo lo entendía. Ok, Pedro pensaba, demasiada honra morir como Jesús murió, tengo que morir de una manera peor. Pero, ¿cuál fue la motivación de Pedro? ¿Qué impulsó a Pedro a tomar esa decisión? Vamos a ver. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo le había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo que le dio de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. ¿Cuántas veces le reiteró Jesús el perdón a Pedro? 3 veces. Por eso le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba diciendo, eres digno de ser mi siervo.
porque te he perdonado. Tu pecado ha sido echado al fondo de la mar y te entrego mis ovejas. Sigo leyendo. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. ¿Pedro qué pasó? Pedro no experimentó el perdón. Él tenía la teoría del perdón. Él sabía que había sido perdonado. Él lo sabía, pero ¿qué pasó? No tuvo paz mental. Y esto afectó la vida de nuestro querido apóstol hasta su muerte. Sigamos leyendo. Pedro no podía perdonarse a sí mismo, ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Y aquí encontramos al apóstol Pedro al pie de la cruz en el momento de su martirio. Y ni el pensamiento de la agonía que le esperaba podía ¿qué? Mitigar la amargura de su aflicción. Pedro mantuvo esa amargura a través de toda su vida. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol. Y finalmente Pedro descansó. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, ustedes que nos están escuchando a través de las redes, no han experimentado el verdadero perdón de Dios? Sabemos que existe el perdón, lo aceptamos de manera intelectual, teóricamente sabemos que es una realidad, pero seguimos castigándonos a nosotros mismos, pensando que lo que hicimos es tan grande que tenemos que estarlo recordando y recordando constantemente. ¿Por qué Pedro pidió ser crucificado al revés, con la cabeza abajo? Pensando todavía en el terrible error y pecado que había cometido. Pero gracias a Dios porque mis sentimientos y mis emociones no son las que dicen cómo me encuentro delante de Dios. Y en la medida que somos capaces de entender esto, vamos a poder experimentar la verdadera paz que Dios quiere darnos a nosotros y que proviene de entender lo que significa el perdón. Aunque Pedro vivió una vida, como leíamos acá, ¿cómo fue su vida? Dice que vivió con amargura. No fue capaz de mitigar la amargura de su aflicción. Pero Pedro murió en la esperanza de que Jesús lo había perdonado. Pero vemos en contraste otro gran hombre en la Biblia, contemporáneo de Pedro. Ustedes se imaginan quién es, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el hombre que de manera magistral nos habla del perdón, de la justificación, de la gracia. ¿Pecó Pablo cuando era Saulo? ¿Cuánto no hizo Saulo? Ustedes se imaginan cuánto costó para que la iglesia primitiva aceptara a Pablo. Porque es que el perdón no es solamente una palabra, el perdón no solamente es un hecho, el perdón es un proceso. Y por eso la iglesia primitiva no aceptó a Pablo por mucho tiempo, pasaron varios años, porque no había el elemento muy importante que también ocurre en el perdón y es la confianza. Y en la medida que nosotros tenemos confianza, podemos perdonar. Y por eso cuando Pablo llega, ¿verdad? La gente espantada, ¿qué dirían los miembros de la iglesia? Él mató a mi mamá, él sacó a mi papá arrastrado de la casa, él es el responsable de que mi hijo muriera.
Y lo veían ahí predicando con la palabra de Dios. No era fácil perdonar a Pablo. No era fácil. ¿Cómo se sentiría Pablo al ver la incredulidad en los ojos de los hermanos, el temor, el miedo? ¿Qué tal que Pablo esté haciendo esto como una trampa? ¿Qué tal que Pablo sea un caballo de Troya que se está introduciendo en la iglesia y el día de mañana entonces nos va a traicionar a todos? Pablo tuvo que enfrentar eso. Pero Pablo entendió el perdón y lo experimentó. Y por eso vemos cómo Pablo vez tras vez repite en sus escritos lo que él había comprendido del perdón. Y en Romanos 8:1 dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo dijo ¿quién? Un hombre asesino, un hombre que había perseguido a la iglesia, que lo hizo con todo el fervor. Pablo no se cansaba. Iba de casa en casa, nos dice la palabra de Dios, tumbando las puertas, sacando a la gente, arrastrándola. Nadie se salvaba de los embates de Pablo. Pero Pablo comprendió el perdón. Pablo comprendió el perdón. Y por eso pudo decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo estaba en Cristo Jesús. Y esa es la experiencia que el Señor quiere que nosotros, que somos parte de la última generación, experimentemos. Que podamos llegar a entender que no hay condenación. Pero ¿por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay condenación? Y quiero compartir con ustedes como última cita esta que se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. ¿Qué tiene el perdón? Un significado mucho más abarcante. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuchen lo siguiente, que es lo que quiero dejar con ustedes. El apóstol Pablo lo entendió, Pedro también, pero Pedro no lo experimentó. Pablo lo entendió y lo experimentó. Y mi pregunta es, ¿lo entiendes y lo experimentas? El perdón de Dios no solamente es un acto judicial por el cual libra de la condenación, no es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Y esto es lo que quiero dejar con ustedes, esta hermosa descripción. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. ¿Qué es el perdón? La efusión del amor redentor que transforma el corazón. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que como última generación podamos entender la realidad del perdón de Dios para nosotros.